Y presentamos ya a nuestros invitados de esta noche. Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, con mucho gusto, como siempre, estar aquí. Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, también bienvenida, buenas noches, gracias. Buenas noches a los dos, como siempre. ¿Puedo partir por lo general, más allá del caso, a ver qué les parece a ustedes o si uno está... si es correcto o no, porque lo he escuchado. Qué satisfactorio es que en Chile haya gente que, independiente del poder que ostente, del lugar al cual pertenezca, donde viva, como se llame, puede terminar en la cárcel. Y esto para distintos tipos de delitos. Fue en su momento para Manuel Contreras, estuvo en la cárcel. ¿Alguien dirá Pinochet? No, es verdad. Pinochet, un proceso, pero no... Luis Hermosilla, había empresarios. ¿Eso pasa en todos los países o es un desde que es obvio? ¿Llama la atención a ustedes? No nos debería llamar la atención, pero la verdad es que sí termina llamando la atención, sobre todo en el caso chileno, si pensamos hacia atrás, por ejemplo, en el caso Penta, que inevitablemente es inevitable comparar, y también porque el caso Penta también salió aludido sobre todo en el último reportaje de CIPER, entonces es inevitable recordarlo. Y es importante que cuando hay delitos no se pague, por ejemplo, con clases de ética. Entonces, lo que podríamos preguntarnos es, bueno, ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Cuál es, más allá de Hermosilla, más allá de Guerra, más allá de Chadwick, más allá de cualquier nombre, qué es lo que está en juego acá? Eso es, digamos, me parece a mí a nivel general una cosa importante. Y también cabe la pregunta de, ¿puede haber menos confianza aún en las instituciones políticas como lo vemos en las encuestas de opinión repetidamente durante los últimos 15, 20 años? Y en realidad la respuesta que yo tengo es que este caso podría ayudar a cimentar, de alguna u otra manera, reconstruir la confianza en las instituciones políticas, porque de todas formas es inevitable pensar en cómo podemos reconstruir el vínculo ciudadano con las instituciones políticas, que está lejos de estar en un buen momento con el Congreso, con los partidos políticos, y me parece que esto va en la señal correcta. Obviamente que todavía falta, no sabemos exactamente qué más vamos a encontrar en los chats, tampoco sabemos exactamente qué va a pasar con Hermosilla, tampoco sabemos qué va a pasar con los demás involucrados, pero sí me parece que es un paso en la dirección correcta, porque en general lo que está en juego es la confianza en las instituciones políticas. Aquí hay gente que efectivamente en su trabajo ha ostentado y ha llegado a alcanzar mucho poder. Se me olvida el caso Jadwe también, una persona que saca tremendas votaciones, que tiene poder casi total en su comuna, con la mayoría de su consejo. Bueno, es procesado y la jueza estima que tiene que estar detenido y lo detiene. A Luis Hermosilla lo pronto, y hay varios nombres propios. No sé si en todos los países pasa con gente que ostenta tanto poder y que pueda mover alguna influencia para evitarse la cárcel. Yo creo que una buena noticia que en nuestro país, independiente del sector, el poder, a quienes le corresponda, porque al final del día la justicia eso darle a cada uno sin nombre propio, es a quien le corresponda. Cumpla su sentido y su razón de ser. Bueno, la justicia, la configuración es una persona ciega que la debe mirar sobre quién hace justicia. Entonces, en esa lógica siempre es buena noticia cuando la justicia hace su trabajo y su pega. Ahora, en el caso Hermosilla, lo primero que recordemos es que estamos en una formalización. Aquí pareciera que ya estamos sentenciando al abogado Hermosilla por los hechos que se le imputan, cuando la verdad que la investigación recién comienza. Lo que se hizo estos días fue dar a conocer cuáles son las razones por las cuales eventualmente habría cometido un delito, y tiene 180 días para demostrar su inocencia frente al tribunal. A mí me llama la atención, Matías, profundamente las declaraciones del presidente de la República hoy. Porque quien había estado, y yo lo he celebrado particularmente en varias ocasiones, creo que entró al barro innecesariamente. Él dijo que bueno que los poderosos vayan a la cárcel. Eso no es bueno. Los que tienen que ir a la cárcel son los delincuentes, son las personas que cometen delitos. Y creo que en esa aseveración él renunció a su estatus de presidente de la República y se involucró directamente como un actor político, más bien de una vereda distinta quizás a la que se les indica al abogado Hermosilla. Y creo que ahí pecó de un error de volver quizás a ponerse el overol de Frente Amplio y del sector más de izquierda del gobierno, involucrarse opinando
con palabras creo que no me parecen adecuadas para el estatus del presidente. Entonces, eso es... Contrasta mucho con... Viene de lucirse el presidente en Chile y en muchas partes del mundo justamente por una declaración. Claro. Que es una acción Que la hemos política, ¿no? celebrado Que es todos. respecto de Maduro, una Exacto. declaración muy fuerte, defendiendo un principio. ¿Tú crees que se puede comparar o cómo evalúas tú lo que dice Rodrigo? Sí, bueno, en general el presidente de la República que tenemos actualmente se caracteriza por dar declaraciones que impactan en el mundo político por su relevancia y a veces por su alcance. Quizás otros presidentes no darían ese tipo de declaraciones. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, muchos presidentes dieron su declaración. La del presidente Boric en particular fue bastante celebrada, especialmente por esperar después los resultados de las elecciones y también ser de los primeros en tildar como dictadura a Venezuela, lo que hemos venido discutiendo veces anteriores. En este caso, me parece que no era absoluta y completamente necesaria su declaración. Quizá en algún punto de prensa se lo hubiesen preguntado, pero no era necesaria. Yo lo que rescato de su declaración, como para ver el vaso medio lleno, más allá de que no era absolutamente necesario que lo dijera, es que sí es importante que personas que concentran poder, más allá de que no ostenten cargos de representación popular, pasen por la cárcel, al menos en una prisión preventiva, en comparación con otros casos que uno podría pensar, bueno, quizá en este caso también podría haber habido prisión preventiva, pero no lo hubo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un buen, digamos, es una buena marca respecto de quienes deben ir a prisión preventiva cuando efectivamente corresponde y así lo dicte la ley. Entremos a la mirada más política, los efectos que puede tener, por ejemplo, un actor político que no está hoy día en vigencia, bueno, esto con una sanción, ¿no es cierto?, de una acusación constitucional. Me refiero a Andrés Chadwick en particular. ¿Cómo evalúan ustedes el vínculo que se ha generado a través de noticias, el riesgo que puede tener eventualmente con su sector? Porque de hecho, la ministra Toá también hace una declaración respecto a la derecha y dice, dice una frase que sin duda es un caso donde el nivel de vínculos y las redes en el poder, en primer lugar y particularmente en cierto sector político, son evidentes. Y habla sobre el caso Chadwick en particular. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puede afectar? ¿Puede entrar en la política este caso o se mantiene todavía en la periferia? A mí me parece que entra de lleno en la política. En realidad son espacios que son difíciles de diferenciar, pero me parece que cruza el límite totalmente. Más allá de pensar en personas solamente, como Andrés Chadwick o Sebastián Piñera, que también ha sido parte de los reportajes, las notas de CIPER, no solamente la que salió hoy día, sino también en veces anteriores con el caso Audio, sino que pareciera ser que en general está involucrado en el poder, dentro del corazón del sistema político, no solamente cuando trabajó en un gobierno de Sebastián Piñera, sino también después, y también su vínculo con el Poder Judicial, por supuesto. Entonces a mí me parece que, si bien uno podría pensar a priori que son aspectos que van en paralelo, a mí me da la impresión, con todo lo que hemos sabido a través de diferentes reportajes, que en realidad eso que va en paralelo tenía un puente y ese puente es justamente Hermosilla. Sí, era puente bidireccional, multidireccional a muchas partes. ¿Rodrigo? Yo tengo la impresión, fíjate, Matías, que aquí también hay una cierta intención de sectores de vincularlo a un grupo particular de la política del país. Yo creo que lo fundamental primero es que la verdad ante todo, que se investigue todas las aristas, porque además la ciudadanía lo requiere y todos requeremos conocer la verdad de los hechos. Pero no veo el grado de preocupación que se ha manifestado en algunos sectores de esta vinculación que se le hace conocida por lo demás. O sea, no es algo, wow, nos sorprendimos en los audios. O sea, todo el mundo sabía la vinculación que tenía el exministro Andrés Chadwick con Luis Hermosilla, sabíamos que había sido su abogado, su asesor, socios durante un tiempo importante cuando dejó el gobierno el ministro Andrés Chadwick. Pero no veo esa preocupación con el sector de la izquierda. Si Luis Hermosilla era una persona que tenía vínculos y lazos con la izquierda, su último cliente relevante era el asesor directo del presidente de la República, Gabriel Boric, Miguel Crispi. Luis Hermosilla es papá de uno de los fundadores de Revolución Democrática. O sea, es una persona que tiene vínculos transversales con la política y yo he visto
por parte, sobre todo de la Fiscalía y del Ministerio Público, como ciertas ganas de vincularlo directamente con un solo sector y con una persona en particular, probablemente porque seguramente eso trae ciertos beneficios de repercusión, de discusión, y ponen en el eje de discusión otro. Pero me sorprende que no hemos sabido, de alguna otra forma, mostrar el mismo grado de preocupación por los vínculos por otro lado, y tengo la impresión de que el gobierno, la declaración del presidente Boric fue bastante clara, la ministra Toa también, de que van a tratar de utilizar esta causa justamente para poder, de alguna otra forma, dañar un sector político que es la derecha. Lo que pasa es que si uno lee las declaraciones de la ministra Toa, da la impresión de decirle a la oposición, a la derecha, en la próxima elección no se pasen de listo con el caso convenios, por ejemplo, porque voy a leer textual y ustedes sacan las conclusiones. Ministra Toa, creo que este caso, en que hay tantas personas vinculadas al mundo de la oposición, lo primero que quisiéramos decir es que la próxima vez que hayan casos de corrupción, esperamos no ver a estas mismas personas paradas desde un estrado dictando cátedra. Tiene que ver con que la oposición se hizo un picnic, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Todos entendemos el término, con el caso convenios, Revolución Democrática, el gobierno, los asesores, las diputadas. Pese a que también había un caso, convenios, que afectaba a un gobernador de la oposición. Entonces, no sé, ¿es un empate este? Eso es súper curioso porque también podríamos decir que pasó algo relativamente similar con los casos Penta y después SQM, en donde en general me parece que de ambos sectores se intenta equilibrar. Ok, en nuestro sector ocurrió tal hecho de corrupción, pero en tu sector, recuerden, hace 2 años pasó tal y tal cosa. Y en general me parece que esa lógica no nos lleva a ningún lado, porque en el fondo ya sabemos el dicho mal de muchos, consuelo tonto. Y desde ese punto de vista, me parece en general que en el caso de audios particular, porque el caso convenio, bueno, se sigue discutiendo, el año pasado en este mismo panel lo discutimos varios meses, pero en este caso en particular pareciera ser que efectivamente hay un sector que está mucho más involucrado, que eso no significa que con el resto de los chats que vamos a conocer seguramente, no solamente con Hermosilla, sino que con el resto de los involucrados hayan personas del oficialismo también involucradas. O sea, yo pondría paños fríos si fuera el oficialismo, porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Da la impresión que aquí la verdad, que se va a saber al final de un juicio, la verdad judicial, al final es secundaria. Lo que importa son las acusaciones, los titulares, lo impresionante. Después se comprobará si es verdad o no. Y en eso impresionante lo que vale es cómo yo te arrojo una acusación y después veo si me hago cargo y si soy responsable, pero te acuso a ti, pues tú a mí. En Lodar salen nombres al baile. Hoy día salió, no estoy diciendo para nada que sea culpable de nada, ni mucho menos, salió el nombre y con eso basta para tratar de manchar, por ejemplo, al ministro Elizalde. Sí. Y sale el ex fiscal Guerra. Estoy nombrando a todos los que suelen, no estoy por favor haciendo ni un cargo, porque me parece una irresponsabilidad hacerlo, no tengo los antecedentes ni las facultades para hacerlo. Pero empiezan a salir nombres y en este baile es la clase política completa la que aparece muy manchada, sin necesariamente que haya responsables de delitos. Sí. Lo que pasa es que estamos en presencia de un caso que si bien está vinculado a ciertos delitos de carácter económico, Perdón, un también, ministro de la Corte Suprema. también está vinculado al Matus. poder. Estamos en presencia, al parecer, de alguien que utilizaba sus influencias, su cercanía con algunos personeros para lograr ciertos beneficios personales. Eso es lo que... y nombraba personas. La semana pasada salió muy fuerte Sebastián Sichel, el candidato a alcalde por Ñuñoa, respondiendo y se querelló incluso Otra contra... persona que un raspón, pero por si acaso. por eso te digo, en el fondo, yo creo que aquí también, me imagino que con una estrategia comunicacional, la Fiscalía también ha ido logrando, filtrando comunicaciones, audios, conversaciones, para también transfigurar o transformar este caso de delitos económicos también un caso de poder. Y de alguna forma eso también te condiciona mucho de la discusión que tenemos nosotros, la presión que tiene el Poder Judicial. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado. Y en esto yo creo que lo fundamental es hacer la pega. Todas las aristas que salgan a investigarlas, porque es muy relevante conocer la verdad ante todo. Pasemos en virtud del tiempo. Pasemos al otro hecho que ha marcado los últimos días. Claro, el caso Hermosilla nos llamó la atención hoy muy fuerte. Pero el domingo, aquí, donde están ustedes, probablemente en el mismo lugar, estuvo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y se lanzó declaraciones
fuertes no porque no nos imagináramos que él considerara o no considerara una dictadura a Maduro. Es que horas antes el Partido Comunista había hecho toda una reunión extraordinaria del Comité Político y no había determinado lo mismo. Es decir, Lautaro Carmona dio un paso más allá que todo su partido al decir que no era dictadura. Sí, y eso Con lo cual, además, una diferencia bien ostensible con el presidente Boric. Sí, y también con la declaración que sacó el Partido Comunista en papel. Claro, exacto. Entonces, y efectivamente lo que dices tú, no es que no hayamos sabido, es que justamente a raíz de la coyuntura en Venezuela, estas diferencias se exacerban y se hacen mucho más visibles a la luz también de, obviamente, lo que pasó electoralmente en Venezuela, que fue un fraude. Eso por un lado. Ahora, ¿qué es lo importante acá que me parece importante recalcar como responsabilidad de una persona que estudió ciencia política? Es que, bueno, primero lo que dice Carmona es que no es una dictadura porque sí hay separaciones de poderes del Estado. Y en realidad no hay separación de los poderes del Estado en Venezuela. A lo mejor hay separación, pero no hay autonomía. No, para nada, para nada. O sea, se llaman, están en distintas direcciones, se llaman distintos, tienen distintos jefes formalmente, pero hay un jefe que manda. Exactamente. Y lo segundo, y también algo muy relevante, es que en Venezuela no hay ningún tipo de garantía institucional que asegure a las personas a poder tener el derecho y la libertad de ser oposición, ¿ya? Entonces, esas dos cosas sumadas, o una por sí sola, ya nos está hablando que no cabe dentro de la categoría democracia, y eso que hay una larga discusión de qué es democracia y diferentes tipos de democracia, pero ninguna cabe, porque al menos no hay competencia electoral. Y por lo tanto, me parece tremendamente irresponsable que un partido político tan importante como lo es hoy día el Partido Comunista, tanto a nivel de diputados, senadores, pero también porque está en el Poder Ejecutivo, diga que el caso venezolano no es una dictadura. Y pone en un aprieto, en una coyuntura muy difícil a los ministros comunistas de este gobierno, ¿no? Yo encuentro que los pone en una posición bien complicada, y a todos los que de alguna forma forman parte del Partido Comunista. Yo estaba viendo el programa el domingo como a las 12:30 y pensé que venía otro tipo de declaración porque han tenido una jornada larga de reflexión con todos los ministros del gabinete del presidente Boric 2 días después de una declaración muy potente del presidente Boric contra el régimen de Maduro. Y la verdad que cuando señala que no estamos en presencia de una dictadura, yo dije, ya quizá acabaron las credenciales democráticas del Partido Comunista, ese día caducó la licencia democrática que tenía. Y 2 reflexiones. La primera es que, si bien hemos visto que el gabinete comunista del presidente ha salido a respaldar la figura del presidente, me sorprende que no tengan esa misma crítica o la misma fidelidad en la vereda contraria, atacando las declaraciones de Carmona, que sean duros con él, con las declaraciones. Lo mismo para algunos parlamentarios, la presidenta de la Cámara de Diputados, porque no basta con serlo, sino hay que parecerlo, hay que... Me parece extraño. Y la segunda reflexión también, es que esto también pone en jaque no solo a los ministros del Partido Comunista, pone en jaque a toda la coalición de gobierno. El socialismo democrático de otra forma critica esta declaración, pero siguen haciendo el pacto con ellos, siguen apoyando a los candidatos del Partido Comunista. Entonces, al final, ¿en qué estamos? ¿Defendiendo valores institucionales políticos o un pacto electoral por conveniencia, como lo que parece hoy en día el PC con el socialismo democrático, un matrimonio por conveniencia, que en el día están juntos, conviven, pero en la noche están separados? ¿Habrán escuchado ustedes, o yo soy el único que he escuchado una frase así en privado, en conversaciones coloquiales, hacer la siguiente reflexión? Me lo han hecho. No entiendo el Partido Comunista. ¿Por qué? Es más, voy a decir, milagro pero no el santo. Un alto dirigente del Frente Amplio, y antes de la elección, me dijo, se van a arrepentir los comunistas por mucho tiempo del error que están cometiendo. Se van a poner rojo. Alguien dijo eso lo dijo en público la ministra Orellana. Sí, se van a poner colorados. Exacto. En fin, pero mucha gente te dice, a ver, no entiendo, porque tampoco Maduro es Fidel Castro, que es un personaje histórico, mítico. Es un personaje bien impresentable, Maduro. Es burdo, es grosero, ni siquiera tiene el encanto de parecerse una polera con Maduro, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo una caricatura. Ni siquiera es grosero, ha atacado al presidente, es chabacano, en fin, ¿cómo se explican ustedes lo del Partido Comunista?
Bueno, me parece a mí que va mucho por afinidad ideológica y lo que representa en general el ascenso al poder de Hugo Chávez. Me parece que va desde ese punto de vista y cómo se entiende en general esta izquierda latinoamericana, que en su momento hubo este giro a la izquierda en América Latina. Ahora, si es que el Partido Comunista se va a terminar arrepintiendo de apoyar la dictadura de en este caso Maduro, pero también cuando Chávez estaba en el poder también en la dictadura. Es costo bien cero tomar distancia. ¿Qué costo pagaría el Partido Comunista tomar distancia de Maduro? Sí, distancia real. O sea, en este caso, por ejemplo, porque hay que recordar que estamos en año electoral y eso también influye bastante, y el otro año también vamos a estar en año electoral y hemos vivido ciclos electorales muy importantes durante este tiempo, es que a nivel subnacional es difícil que tenga un impacto, sobre todo porque estamos hablando de líderes locales, ¿ya? Pero sí puede ser importante, aunque pase un tiempo y la política en general tiene memoria corta, para la elección legislativa y para la elección presidencial, y especialmente dentro del sector, porque quizás, y también lo hemos dicho anteriormente, el pacto electoral que estamos viendo del oficialismo quizás no se proyecte, entre otras razones, por esta, para el siguiente año. Cuesta entenderlo, fíjate, a mí yo he tratado de hacer esa reflexión. Pero alguna explicación, todos los actos tienen un incentivo detrás. Sí, por supuesto. Un principio, pero un interés, en fin. Hace 10 años tú hubiese dicho, hay un vínculo económico, porque recordemos que el régimen de Chávez financiaba en parte el Partido Comunista Chileno a través de la Universidad Arcis, pero hoy en día ese vínculo no existe. Hoy en día todo el mundo ha visto los abusos que se han cometido en Venezuela, el robo que fue esa elección. El costo, como tú dices, era cero desmarcarse y podía marcar quizás un eje distinto al que se les indicaba al Partido Comunista. Yo de verdad, Matías, he hecho el ejercicio que tú señalas y no logro entender la lógica de Carmona y al mismo tiempo no logro entender la lógica de un grupo más joven del Partido Comunista que podría marcar diferencias y podría de alguna forma presionar a Carmona por estas declaraciones que ha hecho, pero han actuado por omisión. Y a veces el acto y la omisión tienen la misma gravedad, la misma culpa. ¿Habrá alguna amenaza velada a documentos del pasado, a financiación, a alguna campaña eventual? Es decir, que les digan, o sea, voy a decirlo de forma general, que tengan poca libertad para operarse de este dictador. Bueno, eso evidentemente que cualquier tipo de decisión, porque esto en el fondo es una decisión, decidir a catalogar a Venezuela como una no dictadura, por lo menos, o una democracia, evidentemente que va con un incentivo detrás y nosotros podemos especular, obviamente, cuál puede ser el incentivo detrás o el desincentivo a no hacerlo, que también puede ir por ahí, pero en general lo que diría yo me inclinaría mucho más a esta postura hegemónica que hay dentro del Partido Comunista, que efectivamente hay un corte en términos de generación y en términos de género también, pero que en general hay una postura hegemónica que moldea y que evidentemente que como el Partido Comunista es un partido que en general se cuadra dentro de sus principios ideológicos, es difícil que en general se adopte otra postura, más allá de que obviamente ministros y ministras que están en el Ejecutivo se digan que están detrás de lo que señala el presidente de la República. Entonces, en general, creo que podemos especular mucho, pero dentro de las cosas que yo destacaría, en general, la afinidad ideológica. Afinidad ideológica. Afinidad ideológica. Pero la afinidad ideológica se termina cuando empiezan los crímenes. Claro, O sea, no es ideología eso. O sea, uno podría pensar. Un partido que sufrió una persecución durante una época de nuestra historia. No puedo olvidarse que aquí no estamos hablando, yo siempre doy este ejemplo. Aquí en el caso de Venezuela no estamos hablando de una política pública, un punto más o un retiro más que hoy por suerte se rechazó en comisión, una buena noticia para el país. Aquí estamos hablando de los derechos humanos, o sea, del respeto por la dignidad de la vida. Y Carmona tilda de democrático un régimen que no respeta los valores mínimos de la democracia. Y no veo tampoco una actitud activa, positiva, por parte de quienes conforman parte del gabinete del presidente de la República y quienes son sus socios. Hace una semana atrás, por un tema de una fotografía en una sede, un militante de Renovación Nacional pasó al Tribunal Supremo a su presidente, no sé con qué resultados, pero aquí yo esperaría lo mismo. Si aquí lo que está diciendo, reconozco los valores democráticos de un régimen que a todas luces que nosotros vemos, los pisotea día a día. Entonces,
es de verdad inexplicable. No solamente la actitud de Carmona, sino que yo veo de manera inexplicable también la mantención de este matrimonio por conveniencia por parte del socialismo democrático y los ministros que en definitiva se cuadran con el presidente, pero no son duros con su presidente de partido. No solo el socialismo democrático, la democracia cristiana también forma parte en el pacto de alcaldes con todo el resto. ¿Tendrá efectos políticos electorales? Se avecina una elección y todas estas cosas son impulsos y son teclas que se tocan en las campañas muchísimo. Este tema, o sea, la seguridad, que decir cómo se va a tocar, y con toda razón, porque estamos en una crisis bien feroz, 33 muertos en lo que va de agosto, 33 homicidios hasta anoche. Ojalá que hoy día no ocurra otro, nos quedemos cortos. Pero este tema de Venezuela, ¿ustedes creen que va a afectar, va a entrar en la batalla electoral? Pues a mí me parece que puede ser mencionado, pero en general, o sea, primero es difícil intentar aislar el efecto del resultado electoral a una sola variable, en este caso en la postura en general con el régimen venezolano. Entonces, es difícil porque obviamente que son muchas cosas las que afectan los resultados electorales. Pero en segundo lugar, como es una elección subnacional y no tiene efectos nacionales necesariamente las decisiones que toman alcaldes, necesariamente, es difícil que en general se piense en política exterior cuando se vota por un alcalde o por un concejal de repente. Entonces, en general creo que puede ser más limitado el efecto que puede tener. Sería súper interesante si es que, por ejemplo, la elección que viene ahora, en vez de ser a nivel más subnacional, alcalde, gobernador, concejal, core, sea legislativa o presidencial. Ahí yo creo que el efecto sería mucho más grande porque el Congreso tiene efectos en política exterior, tiene que decir con respecto a política exterior y, por supuesto, a nivel presidencial. Yo creo que en algunos casos sí va a impactar. Coincido con el análisis de Nerea que efectivamente estamos en presencia de una elección de carácter local, donde los temas van mucho más vinculados a la realidad que tiene cada territorio que elige su alcalde, y sin duda creo que la violencia, la inseguridad va a ser un tema mucho más relevante que Venezuela. Pero hay casos que yo creo que puede impactar, casos más emblemáticos. Santiago, con la alcaldesa Hasler, que tenía tuit felicitándolo. Recoleta, donde tenemos un alcalde comunista, que ya sabemos el vínculo que tiene el Partido Comunista o el reconocimiento que hace con el Partido Comunista. Navarro, en la 8ª región, yo creo que va a ser de efectos más acotados, pero eventualmente puede ser relevante, sobre todo la de Santiago. O sea, una elección que es muy relevante, que de alguna otra forma puede complicar a la alcaldesa sus posiciones pasadas. Que se ha desmarcado bastante de Lautaro Carmona, digámoslo. Sí. Y que ha borrado los tuits y las imágenes que tenía anteriormente felicitando a Maduro por su régimen. Rodrigo Arellano, Nerea Palma, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche con nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches.